Buenos días y bienvenidas a esta masterclass en la que vamos a aprender cómo cuidar a las personas que cuidan. Qué importante es saber entender y, por supuesto, comprender que las personas que están al lado de personas dependientes, ya sean ancianos, ya sean personas que no pueden valerse por sí mismas, ya sean personas que tienen alguna minusvalía o alguna discapacidad, o ya sean personas que en algún momento puntual estén necesitando de la ayuda de otra persona, qué poca atención ponemos hacia esas personas. Parece que en nuestra cultura patriarcal y en nuestra cultura judio-cristiana, el cuidar al otro se da por sentado. El que haya personas que puedan cuidar a otros y que lo hagan, se da por sentado como un valor positivo. Y se nos olvida que estas personas también sufren y también tienen necesidades, y que muchas ocasiones les cuesta decir que no y les cuesta poner freno y poner límites porque se considera egoísta, porque nuestra sociedad se ha basado en los valores de que tengo que querer más al otro que a mí mismo. Estos son raíces judeocristianas mal entendidas que todavía mantenemos en esta sociedad. Y lo que provoca eso es que haya personas que, aunque estén cuidando a los demás, uno, se sientan cansadas y agotadas, y dos, no puedan decirlo porque les parezca egoísta, porque ellos creen o ellas creen que normalmente son mujeres, las personas cuidadoras en esta sociedad, creen que tienen que mantener este rol que se les ha asignado desde que prácticamente nacieron. Tú estás encargada de cuidar a otros, más que a ti misma. ¿Qué sucede cuando estas personas empiezan a poner límites? Hoy en esta masterclass voy a dar algunos tips, algunos consejos para que estas personas empiecen a poner límites. Independientemente de que sé que se sentirán mal, se sentirán culpables al inicio, porque pensarán que no están siendo lo suficientemente responsables. Pensarán que están siendo egoístas a la hora de poner límites. Y esto es un tema psicológico muy complejo. Por eso los tips que voy a poner y los consejos que voy a ofrecer van a ser muy sencillos de aplicar y se pueden aplicar poco a poco para que podamos centrarnos en el autocuidado si somos personas que estamos cuidando. Empezamos. Empecemos con la primera técnica para poner límites dedicada a las personas que cuidan. La primera técnica es soltar. ¿Qué significa soltar? Significa que yo psicológicamente empiezo a dejar de ceder territorio de esta persona en mi psique, en mi espacio, en mi mente. ¿Esto qué significa? Esto significa que dejo de responsabilizarme de sus avances, dejo de responsabilizarme de sus errores, dejo de responsabilizarme de lo que hace bien o de lo que lo hace mal, o de lo que puede o no puede hacer. Muchas de las personas que cuidan están, digamos, metidas o atrapadas en un concepto psicológico de dependencia emocional con la persona con la que cuidan. Es decir, no siempre es desde la persona que cuida hacia la persona que le cuida, sino que también funciona al revés. Esta dinámica es muy importante que la entendamos, porque cuando entendamos que efectivamente la persona que cuida también está de alguna manera enganchada a esa persona dependiente, podemos entender también varios de los mecanismos y de las dinámicas que surgen en esta relación. Es mutua la dependencia, y esto lo voy a ir señalando a lo largo de la masterclass, porque si entendemos que la dependencia es mutua, podemos entender que no es solamente la persona que es cuidada la que depende de nosotras, si estamos cuidando, por ejemplo, sino que nosotras, llegados a un punto, vamos a entrar en una dinámica, que esto funciona en las relaciones humanas, en la que también dependamos. Y por ello vamos a empezar a engancharnos también por ejemplo, al estado de ánimo de esa persona, o a las necesidades que tiene esa persona, las vamos a tomar como propias. Por eso, mi primer tip es aprender a soltar. Es tan importante aprender a soltar que las personas, cuando verdaderamente aprenden este consejo y lo aplican, se dan cuenta de que esto ha sido una liberación mental, porque aunque sigan cuidando de la persona, se dan cuenta de que salen como de una especie de cárcel en las que estaban atrapadas psicológicamente. Y aunque sigan cuidando de la persona, porque yo insisto en que no tienes por qué irte y dejar de cuidar para poder sentirte libre y para poder sentirte desapegada, el desapego es algo que también vamos a trabajar en la masterclass,
Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la libertad es algo interno, de que la sensación que tenemos de libertad es algo interno. Cuando entendemos qué arquetipos y qué dinámicas de control mental, por ejemplo, existen en el patriarcado o de programación mental, podemos entender que podemos librarnos de esas batallas y podemos sentirnos libres con nosotras mismas a pesar de que el sistema patriarcal continúe. Entonces, para mí es un mensaje de esperanza el decir, ya no solamente a los cuidadores, sino también a todas las mujeres, por ejemplo, que están dentro de este sistema, que la libertad empieza dentro. Que cuando yo empiezo a entender que puedo liberarme de esos arquetipos y de toda esa programación que me han dicho desde pequeña, que esto lo hacemos mucho en los cursos, me doy cuenta de que puedo hacer un ejercicio mental de salir de esa dinámica, a pesar de que yo continúe viviendo en este sistema. Con la relación con la persona a la que cuidamos pasa lo mismo. Cuando nos damos cuenta de que podemos soltar, de que podemos no responsabilizarnos de los progresos de esta persona o de su estado de ánimo, o de que, por ejemplo, salga de una situación de maltrato, que esto también sucede cuando estamos cuidando, por ejemplo, a una persona que depende de su pareja y su pareja le maltrata, cuando aprendemos a ver que tanto los fallos o los éxitos de esa persona no dependen de nosotras y podemos soltar, ahí es cuando podemos cuidar desde otro lugar, porque de eso se trata, cuidar desde otro lugar, cuidar desde un lugar en el que yo me estoy autocuidando y estoy cuidando a los demás. Pero si no existe el autocuidado, no existe el cuidado, existe la dependencia, existe la relación tóxica. Entonces, para mí es muy importante este primer consejo. Por poneros un ejemplo, volviendo a la mujer que está siendo maltratada, si nosotros estamos pensando que el hecho de que esta mujer siga siendo maltratada es culpa nuestra, porque no hemos sabido cuidarla, no hemos sabido darle consejos, por ejemplo, las personas que se dedican al trabajo social, ¿no? Muchas veces pueden aprender a soltar esa expectativa o esa responsabilidad cuando las personas cometen el mismo fallo, que es volver con la persona, por ejemplo, que ha sido maltratada. Cuando aprendemos a soltar y decimos no depende al 100% de mí, no depende al 100% de mi trabajo, aquí aprendemos a disfrutar de una libertad que nos hace cuidar mejor. Y aunque esto parezca una paradoja, porque nos han dicho en este sistema, como decía en la introducción, que es egoísta, el desapego, el soltar es egoísta, pues yo os digo que es lo contrario. Que cuando aprendemos a cuidarnos a nosotras mismas, podemos cuidar desde un lugar de empatía y no tanto de simpatía. ¿Cuál es la diferencia entre empatía y simpatía? La diferencia entre empatía y simpatía es que en la empatía yo te ayudo desde mi posición de autocuidado. Y en la simpatía yo me hundo en el pozo contigo y nos hundimos las dos. Entonces por eso quiero recalcar esta diferencia. La empatía se hace cuando yo consigo mantenerme en mi estado de ánimo, consigo mantenerme en el lugar en el que yo me siento centrada, en el que yo me siento cómoda, y desde ahí ayudo. ¿Qué sucede con la relación de cuidador y cuidado? Lo que sucede es que en muchas ocasiones el tiempo, el cansancio, la ansiedad del cuidador hace que no podamos soltar y que nos unamos en una dependencia y en un apego que puede ser tóxico para la persona a la que cuidas y también al final para la persona a la que es cuidada, ¿no? Porque adaptamos el papel de víctima y de cuidador, y lo que quiero es que entienda el cuidador que lo más importante es que él o ella estén bien. El siguiente consejo se llama huir de la mentalidad de héroe o heroína. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas les ha llamado la atención este consejo, pero es muy útil y sobre todo nos ayuda con el primero, con aprender a soltar. Muchas veces en la dinámica de cuidador y cuidado existe la posición de víctima y de héroe o heroína. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de personas que trabajan en el ámbito de la ayuda, en el ámbito del cuidado, surge esta necesidad de alcanzar o de solucionar los problemas del otro. Como veréis, está muy unido al punto número 1, al consejo número 1 que hemos tratado. Pero quiero añadir esta mentalidad de héroe y heroína y explicarla para que veáis cómo funciona la dinámica.
Muchas veces, por ejemplo, volvamos al caso de una mujer que está siendo maltratada, queremos ayudarla a que descubra su autoestima, descubra que ella es una mujer que se vale por sí misma, que le podemos ayudar, que salga de una relación tóxica. Incluso también podemos hablar de amistades, no tenemos por qué irnos al ámbito profesional. ¿Qué sucede cuando mi amiga o mi amigo están en una relación tóxica? ¿Qué sucede cuando estamos cuidando a nuestros padres y nuestros padres son personas dependientes? La mentalidad héroe-heroína surge también de un concepto muy parecido al amor romántico. Y es decir, esta persona va a cambiar gracias a mí. ¿Os suena, no? Esto sucede mucho en las relaciones amorosas porque nos han vendido una idea del amor romántico en el que hay una persona que es responsable y que va a hacer cambiar a la otra persona, que puede ser, por ejemplo, un maltratador o una persona narcisista. Entonces, hasta que nosotros no logremos hacerlo tan bien y perfecto como para que esta persona cambie, ¿no? Y se vuelva una persona de repente responsable y un buen ciudadano y que se vuelva el mejor marido del mundo, por ejemplo, pues entonces no vamos a parar, ¿no? Y el error va a ser nuestro si no conseguimos que esta persona cambie. Esta mentalidad de héroe y heroína está igual de extendida que las mentalidades del amor romántico en el que nosotros vamos a cambiar a esta pareja. Está igual de extendida, pero no se habla tanto de ella, por eso quiero sacarla a colación, para que detectemos en nosotras mismas esta mentalidad que surge cuando estamos cuidando. ¿Por qué surge cuando estamos cuidando? Porque de alguna manera existe una posición jerárquica entre la persona que cuida y la persona que es cuidada. Por eso insisto tanto en soltar en el primer consejo. Si nosotros detectamos en nuestro inconsciente que en algún momento hemos pensado que nosotras, al ser amigas o trabajadoras sociales o tener una relación más armónica que ella, por ejemplo, en el caso de una amistad, vamos a ser capaces de hacerle cambiar su situación, nos estamos colocando en la mentalidad de heroína. Y esto es igual de tóxico que la relación que se establece cuando nos soltamos, dependientes emocionales. También esto habla de que en esta sociedad se nos ha programado con mucha propaganda y muchos arquetipos y símbolos para que nosotros estemos siempre mirando hacia afuera en vez de hacia adentro. Entonces existe como la creencia de que si nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo y ayudamos muy bien al prójimo, podremos salvarle, como si fuera la parábola del hijo pródigo. Simplemente hay que esperar y entonces llegará un día, todo esto es una ilusión, pero así se nos vende, llegará un día en que esta persona se dé cuenta de que hemos sido nosotras las que efectivamente le hemos ayudado y vendrá y nos dará las gracias. Esto es un poco explicado, ¿no? La mentalidad de héroe o de heroína. Lo que quiero decir con esto es que es una dinámica muy tóxica en la que debemos detectar en nuestro inconsciente cuando estemos cuidando a alguien y darnos cuenta de que la mejoría o el avance de esa persona no va a depender de lo que nosotras hagamos al 100% y que no existen héroes ni heroínas en la vida ordinaria. Esto puede parecer un tanto políticamente incorrecto, porque en los medios de comunicación masivos se habla de que la mujer, sobre todo, es la heroína del hogar, ¿no? La persona que puede con todo, la persona que ha hecho cambiar a su marido, la persona que lleva a sus hijos. Y si nos enganchamos a este tipo de pensamiento tan peligroso, podemos acabar siendo víctimas de este arquetipo patriarcal que tanto se ha extendido. De la mujer superwoman, de la mujer heroína, de la mujer que saca a su hijo de las drogas, que saca a su marido del alcohol, que cuida a todos. ¿Por qué es tan peligrosa este arquetipo? Porque muchas veces cuando se habla con mujeres, por ejemplo, que han estado a cargo de familiares y a cargo de maridos y a cargo de hijos que tenían problemas de dependencia, se han encontrado útiles en esta faceta y eso ha hecho que también psicológicamente hayan querido también establecerse en ese rol de heroína. Lo que les ha llevado a un cansancio, a un agotamiento y muchas veces incluso a la propia enfermedad de ellas mismas.
Entonces, salir de ese arquetipo y darnos cuenta, detectarlo a tiempo en nuestro inconsciente, también nos hará ir a un lugar de autocuidado en el que podremos, digamos, desgranar cuáles son los arquetipos a los que estoy atada. Hablo de mujeres porque la mayoría de cuidadores son mujeres, y poder de alguna manera salir de esa dinámica psicológica en la que nos mantienen atrapadas en esta sociedad. Por eso es muy interesante entender las dinámicas de la sociedad para entender también exactamente en cuáles estamos enganchadas y cómo podemos desprogramarnos por ahí. El tercer consejo se llama confiar en la capacidad de la persona dependiente y saber comunicárselo. Libertad de poder elegir. Así se llama este consejo. Es un poco largo, pero de nuevo vuelvo a la idea del soltar. Como veréis, el camino más rápido hacia el propio autocuidado es aprender a soltar y aprender a ser independientes de manera emocional. No me gusta mucho la palabra independientes porque muchas veces se nos olvida que siempre va a haber personas que dependan de nosotros. Entonces a veces se confunde, como si de alguna manera el mensaje que yo estuviera intentando transmitir es que no haya nadie dependiente, y no es así. De hecho, yo creo que los cuidados deben enfocarse desde otro lugar, ¿no? Tanto por parte de la sociedad, como por parte de las personas que cuidan, como por parte de los medios de comunicación y todos los arquetipos con los que existe esta programación dentro de la sociedad y con los que se sostiene esta programación. Por eso, cuando hablo de confiar en la capacidad de la persona a la que cuidamos, es darle herramientas. Muchas veces caemos en la tentación de hacer todo por los demás. Esto se ve, por ejemplo, en la crianza, ¿no? En la sobreprotección de los niños, ¿no? Cuando hablamos de cuidados también hablamos de niños, aunque no lo estemos diciendo específicamente. Existe una necesidad de sobreprotección por parte de la persona con la que nos cuida, como si el hacernos dependientes, todo forma parte también de esos arquetipos de los que hablábamos, hacernos dependientes también hiciera que esa persona pudiera mantener su rol de cuidador. Cuando en la sociedad nos venden que la vida no tiene sentido si no estamos cuidando al otro, que esto se le dice mucho a las mujeres, muchas mujeres caen en la necesidad de tener que estar siempre cuidando, hasta el punto de que hacen a sus hijos muy dependientes de su propio cuidado y no les aportan las herramientas que necesitan en su día a día para crecer. Esto no es porque las mujeres sean malas o sean personas que no sepan vivir sin cuidar. Esto es porque existe una programación de que te tienes que olvidar de ti misma para poder cuidar a otro. Y lo que yo vengo aquí a decir con estos consejos es que la primera persona a la que tenemos que cuidar es a nosotras mismas. Y después podremos cuidar a otros. Pero sin autocuidado no existe cuidado válido. Y aunque esto suene políticamente incorrecto, es así como funciona. Por eso me parece revolucionario que enseñemos a las personas a las que cuidan a dar herramientas a las personas que están dependiendo de ellas en ese momento. Y a comunicárselo. ¿Qué quiero decir con comunicárselo? Quiero decir que puedan decirle a estas personas a las que cuidan que ellas pueden hacerlo solas, que confiamos en ellas, que ellas tienen herramientas para poder hacer solas ciertas tareas y que podamos fomentar que las hagan. Esto no significa que seamos crueles. Esto significa que podemos averiguar también qué tipo de tareas pueden hacer estas personas o qué tipo de actos pueden hacer estas personas a las que cuidamos para empezar a ser un poco más independientes ellas mismas. Y poder comunicárselo. No hay nada más empoderante para una mujer, por ejemplo, que está pasando por una época de maltrato, ¿no? Y que se está planteando si quiere seguir o no en esa situación. No hay nada más empoderante para esta mujer que decirle que confiamos en sus capacidades para que pueda salir de la situación, que la vamos a acompañar, pero que está claro que confiamos en sus capacidades a la hora de salir de esta situación. Esto no se ve tanto, aunque parezca algo básico, no se ve tanto. Y pensamos
que verdaderamente lo que necesita esta persona es nuestra ayuda y cuidado las 24 horas. Pero os demuestro desde mi experiencia profesional que darle libertad de acción a la vez que le transmitimos nuestra propia confianza y nuestra propia seguridad en que puede salir, es una herramienta de empoderamiento enorme, tanto para los niños como para los adolescentes, como para cualquier persona dependiente de nosotros. Cuando comunicamos que ellas o ellos lo pueden lograr sin nuestra ayuda y les acompañamos un poco de camino, pero luego les dejamos solos, esta es una herramienta de empoderamiento para ambos lados, para la persona que cuida y para la persona que es cuidada, porque de repente se encuentra en la situación en la que confían en ella. Eso es algo que puede favorecer muchísimo a su autoestima. Normalmente las personas que son dependientes tienen una autoestima muy dañado y pueden retroalimentarse en ese autoestima dañado, haciendo que el cuidador o la cuidadora esté dedicada al 100% en ellos. Esto no lo hacen, de nuevo, no lo hacen porque de manera consciente, sino que es absolutamente inconsciente, porque se meten en este rol, ¿no? de persona dependiente que necesita de todo, ¿no? ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, una amiga o una persona, un amigo conocido que le ha dicho que nos ha dicho que sin nuestra ayuda no hubiera podido hacer nada? Esto nunca es cierto. Es verdad que nosotros ayudamos y esto tiene un efecto en la persona, pero el impulso de actuación, el impulso de acción siempre surge de la persona que toma una decisión, por ejemplo, abandonar a su pareja. Por mucho, y esto lo hemos visto muchas veces en relaciones tóxicas, que le digamos a esa persona que tiene que dejar a su maltratador, no va a hacerlo hasta que salga de ella misma. Entonces, salirnos de esa mentalidad de héroe, como decía en el punto 2, soltar, como decía en el punto 1, y comunicarlo, que es lo que estoy haciendo más énfasis en el punto número 3, es algo esencial para esa persona que se va a encontrar en una situación en la que va a necesitar que se empodere su autoestima. Y ahí sí podemos ayudar, pero desde otro lugar. La libertad de poder elegir, que también lo estoy mencionando en este punto, es también darle todas las opciones posibles y que esta persona elija qué es lo que quiere hacer con su vida. Y de nuevo volvemos al punto número 1, soltamos, porque esta persona puede elegir, por ejemplo, volver con la persona con la que está en una relación de maltrato. Y entonces ahí deberíamos ir al punto 1, soltar. Nosotros no tenemos por qué cuidar de esta manera a una persona que tiene la capacidad de decisión. Y esto puede sonar políticamente incorrecto porque parece que la sociedad de hoy en día nos hace muy responsables de ayudar a los demás y de decidir por su propia vida, pero existe un margen de libertad que a mí me parece muy importante respetar, sobre todo para las personas que cuidan o que cuidamos. Me parece muy importante para mantener nuestro autocuidado y no caer en una enfermedad o en un trastorno de ansiedad que nos haga sentir que no hemos hecho lo suficiente, que esto es una culpa que también se cultiva mucho en el sistema patriarcal. El siguiente punto habla de pedir ayuda. ¿Qué significa pedir ayuda? Bueno, pues es básico, ¿no? Pedir ayuda a los demás. Normalmente, como nosotros partimos de una base en la que la sociedad nos ha dicho que nosotras podemos con todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en los cuidadores pasa lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones, pedir ayuda para ellos o para ellas significa estar haciendo algo mal, estar fallando, digamos, en la responsabilidad que se les ha sido otorgada a la hora de cuidar de otra persona. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los casos en los que se cuida de personas ancianas, dependientes, porque de alguna manera, como en nuestra sociedad ha existido también un peso muy importante de la religión, bastante mal entendida, se ha visto que al ser la persona, por ejemplo, al ser hija de alguien, sobre todo pasa mucho con las mujeres, pues tienen que cuidar
de sus padres, ¿no? De personas ancianas, incluso de algún tío, de alguna tía o incluso de los suegros. Entonces, esto es muy importante porque la mujer en la relación también inconscientemente sabe que en algún momento tendrá que cuidar probablemente de los suegros. Esto es algo que a los hombres no les pasa igual, ni con tanta ni tan frecuentemente, pero es verdad que la persona, la mujer de la relación sabe que en algún punto tendrá que cuidar no solo de sus padres, sino también de sus suegros y será la encargada principal de hacerlo. Como esto está muy imbuido en su inconsciente, también tendrá la sensación de que si no lo hace ella sola de la mejor manera posible, será un fracaso para el sistema, será un fracaso para la sociedad en la que vive. Y por eso hay muchas mujeres, y me gusta mucho poner este ejemplo de los ancianos, que no piden ayuda a familiares. Estas mujeres desarrollan después un síndrome del cansancio del cuidador que llamamos, en el que desarrollan agotamiento, ansiedad y también muchas veces depresión, incluso alguna enfermedad física ellas mismas, porque se han visto abocadas a una relación absolutamente dependiente por parte de ellas, en las que no ha existido el autocuidado, porque de nuevo esto se considera un fracaso en su inconsciente, y en las que no han podido tener ningún tipo de ayuda por parte de familiares o por parte de las propias personas que acompañan en la convivencia, por ejemplo. Además, muchas de estas mujeres también han tenido que hacer a la vez las tareas del hogar. Por tanto, considerándose un fracaso, por ejemplo, si en algún momento pues fallaban en algo, ¿no? O no llegaban a algo. Lo han considerado un fracaso muy personal. Y esto se ve muchísimo en este caso, por ejemplo, ¿no? El pedir ayuda es algo que es, por eso he querido empezar por ahí, ¿no? Es algo que se considera en nuestro inconsciente, tal y como la sociedad nos lo ha de alguna manera impuesto, como una debilidad, como una confirmación de que efectivamente no puedes hacer tu rol de la manera en la que te lo están pidiendo. Por eso para muchas mujeres se considera un fracaso pedir ayuda, ¿no? Y si en el caso de que se pida ayuda, siempre se dirige hacia las otras mujeres de la familia, ¿no? Porque de alguna manera inconscientemente se les ha dicho que las personas que saben cuidar o que deben cuidar son las mujeres. Entonces, en el caso de que se pida ayuda, se va a hacer siempre desde una emoción más parecida a la rabia, más parecida a la tristeza, más parecida a la ira. En muchas ocasiones, algunas personas que cuidan se dan cuenta de que están pidiendo ayuda desde una emoción como si ellos mismos fueran también las personas dependientes. Es como si asumieran también ese rol y se colocaran en un papel de víctima. Esto sucede porque de alguna manera en la dinámica dentro de su mente creen que existe como un agotamiento y creen que ahora mismo tienen que ser ellas las personas dependientes, pero a la vez no lo pueden ser. Entonces empieza a haber como una especie de choque de trenes dentro de su cabeza en la que hay una contradicción emocional que hace que estas personas sufran muchísimo, ¿no? Y este síndrome del cuidador también sucede porque estos roles han sido absolutamente no comunicados, entonces siempre existe la dependencia y la persona independiente que cuida de los dos. En este caso prácticamente no existe autocuidado en sí misma. Esta dinámica tan compleja que he intentado explicar, seguro que la habéis entendido porque la habréis visto. Entonces esta persona que cuida de repente empieza a tener muchos problemas emocionales, de comunicación, de rabia, incluso tiene trastornos de ansiedad, incluso no sabe explicar exactamente lo que le sucede. Y esto también es debido a que no ha podido pedir ayuda, ¿no? Nosotros muy fácilmente decimos, bueno, mamá, pues pídenos ayuda, ¿no? Como si fuera muy sencillo para ella, pero no lo es. Debemos entender también el mecanismo dentro de su psique por el cual no pide ayuda, y es porque esto se considera dentro de la programación que le han imbuido como una debilidad, como un no saber bien hacer tu rol, que es de cuidadora.
Por eso pedir ayuda es algo revolucionario para estas personas y tenemos que intentar entender qué está sucediendo dentro de su cabeza para que ellas puedan pedir ayuda y no se sientan como que han fallado. El último punto que quiero tratar es el punto de seguimiento, es decir, una vez que nosotras hemos podido de alguna manera pedir ayuda, hemos podido desapegarnos, es muy interesante que nosotras podamos también liderar ese proceso de cuidado. ¿Y qué significa con liderar ese proceso de cuidado? Significa que yo pueda tener mis días libres, que yo pueda tener mis espacios de autocuidado, pero que yo a la vez también sea capaz de estar presente dentro de la vida de la persona a la que estoy cuidando. Y eso significa que si nosotras podemos desarrollar ese desapego, ese soltar, ese huir de la mentalidad de héroe, podamos tener una vida mucho más independiente emocionalmente. Pero cuando hablo de seguimiento, cuando hablo de liderazgo, es muy interesante que entendamos que la persona que está cuidando quiere tener también información de cómo va el cuidado, por ejemplo, si ha pedido ayuda a otra persona o que esa persona dependiente le llame de vez en cuando y le diga, porque este seguimiento también es cuidar. Cuidar no es estar presente las 24 horas. Cuidar es hacer consciente a la persona a la que estamos cuidando que estamos ahí para ella, aunque nosotras nos estemos tomando un tiempo libre o estemos dedicándonos a algo que nos gusta, ¿no? La persona que cuida también es necesario que tenga este vínculo emocional con la persona dependiente. Porque las personas que cuidan en ese sentido se sienten más seguras. No podemos irnos de 0 a 100 en un minuto, no podemos irnos de una cultura de dependencia absoluta, una cultura judio-cristiana de cuidador y cuidado a, bueno, pues yo aquí me desentiendo, sino que me parece fundamental que este punto se entienda para que se entienda que las personas que cuidan también necesitan tener un seguimiento, también necesitan tener un vínculo emocional con las personas que están a su cargo. Entonces, aquí lo que aconsejo es que haya llamadas telefónicas, que haya videollamadas, que haya momentos en los que puedan estar juntos, pero desde otro lugar, ¿no? También, sino no siempre desde el lugar cuidador y cuidado, sino que puedan establecer una relación, por ejemplo, más independiente emocionalmente, con un desapego emocional, pero que a la vez puedan sentirse que el uno al otro se van aportando. Pues bien, sé que es bastante revolucionario la manera que hemos expuesto hoy de cómo podemos cuidar desde otros lugares, pero teniendo en cuenta de que este sistema va a permanecer mucho más tiempo, a pesar de que está cambiando en muchos sectores y en muchas áreas de nuestra vida, es importante que podamos hacer cambios dentro del propio sistema. Y por eso no son cambios muy radicales, sino que siempre insisto en que la manera que podemos cambiar es desde dentro hacia afuera. Y por eso son cambios muy relacionados con nuestros conceptos emocionales, con detección inconsciente, del inconsciente y de los arquetipos y de los programas imbuidos por el sistema patriarcal. Poder darles la vuelta y poder tener, digamos, una sensación de que efectivamente hemos hecho algo por esta persona a la que cuidamos. Muchas de vosotras a lo mejor os planteáis que es muy difícil en este mundo, digamos, empezar a cuidar de otra manera. Porque habéis visto a vuestra madre y habéis visto, por ejemplo, a vuestras abuelas o habéis visto muchos casos de relaciones tóxicas que habéis tenido que acompañar, sobre todo aquellas personas que os dedicáis a los cuidados de manera profesional. Sé que es muy difícil y sé que parece como si de alguna manera estuviéramos a veces dándonos golpes contra la pared. Lo que quiero insistir hoy en esta masterclass es que muchos de los problemas que vemos en el tema de cuidado tiene que ver con la gestión emocional que tenemos debido
toda esta propaganda o toda esta programación que se hace desde el patriarcado, en el que se entiende el egoísmo de una manera muy, muy equivocada. Se nos ha dicho, y esta es la idea principal que quiero transmitiros hoy, que el autocuidado es algo egoísta, que el separarnos de la persona que necesita de nuestros cuidados es algo egoísta, que el darle la libertad de elegir a la persona a la que cuidamos es egoísta, que el no estar pendiente las 24 horas de la persona a la que cuidamos es egoísta. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahí es por donde creo que hay que empezar. Creo que hay que empezar por detectar cuáles son la dinámica de nuestra psique y cómo entendemos los cuidados desde nuestra propia mente, desde nuestro propio paradigma. Para terminar, quiero daros unos pequeños consejos también para detectar cómo estamos emocionalmente a la hora de comenzar un proceso de cuidado. Es decir, podemos encontrarnos de la noche a la mañana que tengamos que ejercer de rol de cuidadoras o de cuidadores, ¿no?, de la persona que cuida en este caso, sin esperarlo. Y en este momento también quiero daros un mensaje de esperanza de que podemos poner límites y podemos poner nuestras propias reglas a la hora de empezar a ser cuidadoras de alguien dependiente. Habrá casos y habrá millones de casos diferentes, pero quiero dar un mensaje de esperanza de que no tenemos por qué aceptar cualquier cosa que se nos imponga, por ejemplo, desde el nivel familiar o desde una amistad, por ejemplo, que necesite de nuestra ayuda y de nuestro cuidado en ese momento. ¿Qué puedo hacer para hacer un autoanálisis de cómo me encuentro yo en ese momento para poder tomar esa decisión y establecer mis propias reglas, ¿no?, y mis propios límites? Lo primero que debo hacer es preguntarme cómo estoy yo en ese momento a nivel emocional. Es decir, no es lo mismo que empiece a ser cuidadora de alguien en un momento de depresión, por ejemplo, que en un momento en el que puedo estar más sana a nivel mental. Esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos en un momento en el mundo en el que existe una peor calidad de la salud mental debido a la precariedad, debido a la salud, debido a bastantes factores que están influyendo en nuestra salud mental, que no está siendo nada fácil ahora mismo. Entonces hay que primero preguntarse cómo estoy yo en este momento, o a lo mejor tengo mucha carga de trabajo o mucha carga ya de cuidados. Tenemos que preguntarnos cómo estoy yo en este momento para poder establecer un plan. A lo mejor puedo hacer este cuidado, puedo ejercer este cuidado si tengo ayuda, por ejemplo. Tenemos que empezar a establecer eso y no decir que sí a todo. Hasta ahora no ha habido negociación posible porque existía, digamos, el acuerdo tácito dentro de nuestra sociedad en la que no podíamos negarnos ni poder establecer reglas al respecto. Sin embargo, yo lo que digo es que podemos ejercer unos cuidados desde otro lugar y por eso podemos planificar y podemos tener una conversación con nosotras mismas previa a aceptar este tipo de cuidados y establecer ciertas normas que hagan que también nosotras podamos ejercer nuestro propio autocuidado. También tenemos que preguntarnos si estamos preparadas a nivel técnico, a nivel emocional para ejercer este cuidado, identificar cuáles son las emociones que ahora mismo están dentro de mí, cómo las detecto, si puedo a lo mejor tener una ayuda terapéutica, psicológica, mientras yo empiezo a habitar este nuevo rol que me ha llegado de cuidadora. Puedo también exigir, ¿no?, que tener vacaciones o tener tiempo libre, tener mis espacios para poder disfrutar también de mi propia vida, de mis relaciones sentimentales, de mis relaciones sociales, de la relación conmigo misma y mi autocuidado tanto físico como mental o espiritual, por ejemplo. Que yo tenga tiempo para dedicarme a la meditación, para dedicarme a yoga, que pueda tener esos espacios, ¿no?, de retiro en los que yo me puedo encontrar armónicamente también mejor. Puedo hacer también este análisis, este escaneo emocional cada vez que lo necesite para saber cómo estoy acompañando, cómo estoy cuidando y si me estoy cuidando también a mí misma.
En este caso es muy importante cuidarnos entre todos, ¿no? A nivel comunidad me parece esencial que podamos entender que una persona que cuida es una persona que está teniendo muchas dificultades también en sus propias emociones, que también está sufriendo, que también está necesitando de nuestra ayuda. Entonces ya este consejo no es solamente hacia las personas que cuidamos, las personas que cuidan, sino hacia las personas que conocéis que están cuidando, para que también tengáis en cuenta que necesitan de vuestra ayuda, necesitan de vuestra comprensión y necesitan que algunas veces les hablemos de que no es responsabilidad suya cómo está esta persona, si está necesitando, por ejemplo, un cuidado extra, y ellas pueden, por ejemplo, pedir ayudas a otros familiares, pedir ayuda a amigos y tomarse un tiempo de descanso, que no es algo que sea de mala persona, ni de persona cruel, ni de persona egoísta, sino que empiecen a plantearse que eso del autocuidado es algo que les va a acompañar toda la vida, que empiecen a entender que el autocuidado no tiene nada que ver con el egoísmo, que tiene que ver con cuidar mejor y cuidar desde otro lugar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido un verdadero placer hablar de cuidado, hablar de feminismo, hablar de qué significa cuidar de alguien y qué significa cuidar de mí misma, que es algo que no quiero que olvidéis nunca, porque es lo que os va a acompañar toda la vida. Y si no lo hacéis vosotras, no lo va a hacer nadie. Aprender a cuidarnos es algo revolucionario y es algo que significa salud y cuidado personal. Así que muchas gracias por acompañarme y un gran abrazo.